Hace más de 20 años, y yo no puedo creer que ya han pasado 20 años, en el 2004 se estrenó una película que cambió la perspectiva y la comprensión del sufrimiento de Jesucristo durante su crucifixión. Estoy hablando de La Pasión de Cristo y el director fue Mel Gibson. ¿Cuántos de ustedes vieron esa película? Muchos de nosotros la vimos. Y esta película dramática, épica y bíblica se centra en los últimos 12 horas de la vida de Jesucristo desde su arresto hasta su crucifixión y muerte, con un enfoque en el realismo gráfico del sufrimiento. Cuando yo vi esa película en el teatro y salí del teatro, yo salí bien triste, yo salí hasta llorando. Y luego la conseguí en el DVD y la vi 2 o 3 veces y dije, yo no puedo ver esta película más. Me ponía mal y me pone mal todavía. Películas como La Pasión de Cristo, aunque nos ayudan a entender la violencia sufrida por Jesús en la crucifixión, también nos deja enfocados en el sufrimiento que Jesús sufrió por nosotros. De hecho, la piedad cristiana popular a lo largo de los siglos han intentado sacar a relucir lo que le debemos a nuestro Señor, enfocados en sus sufrimientos en la cruz. Pero ¿no te has fijado que ninguno de los evangelios, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, se enfocan en el sufrimiento violento y gráfico de Jesús? Ninguno. Lo que importaba para los escritores del Nuevo Testamento era que en su muerte Jesús se encargó de nuestro pecado. Ellos entendían el realismo gráfico del sufrimiento porque ellos lo veían cuando veían gente siendo crucificada. Y por esta razón vemos esa falta de detalles de la violencia, de la crucifixión de los evangelios. Y la información que tenemos, la información que utilizó Mel Gibson en su película, viene de recursos alternos. Mateo, en nuestro pasaje, intenta sacar a relucir el significado de la muerte de Jesús. Y deja a sus lectores que se den cuenta por sí mismos qué tan dolorosa era morir crucificado. Nuestro pasaje sigue los eventos del juicio de Jesús que vimos y hemos visto en el capítulo 27, el gran intercambio entre el justo por los injustos que Pastor Joel predicó el domingo pasado. Un juicio que concluyó con la orden de Pilato a llevar, a azotar y a crucificar a Jesús, que hemos leído. Y hemos visto a través de estos últimos capítulos cómo los judíos han rechazado a Jesús como el Mesías, como el verdadero rey de los judíos, como el verdadero Hijo de Dios. Ahora en este pasaje vemos cómo Mateo muestra el desprecio hacia Jesús, enfatizando una serie de burlas e injurias lanzadas a él a través de su sufrimiento, crucifixión y su muerte. Y estas burlas comienzan en los versículos 27 al 32. Luego de azotarlo, los soldados romanos se mofan de Jesús. Y el enfoque es mofar al rey de los judíos. Y se están mofando de los judíos, no necesariamente de Jesús, pero se mofan. Y la burla es contra los judíos. Y Mateo entonces nos lleva a su argumento central en este pasaje, la narrativa de la crucifixión y de la muerte de Jesús. Jesús, el Salvador despreciado por todos, llevó nuestros pecados en su cuerpo
sobre la cruz, inaugurando para nosotros un nuevo y vivo camino hacia Dios. El recuento de la crucifixión de Jesús se encuentra en los versículos 33 al 44. Y la crucifixión, como hemos dicho, fue una forma muy dolorosa de morir. Y por eso el vino mezclado con miel en el versículo 34. Y esto alude al Salmo 69, 21. Y este vino era ofrecido a aquellos que estaban a punto de morir, a aquellos que estaban a punto de ser crucificados, para adormecer los sentidos y el sufrimiento. Y era parte de la burla de los romanos hacia su prisionero. Que Jesús lo probara, pero luego se negara a beberlo, parece significar que Él prefería mantener todos sus sentidos intactos durante la crucifixión. Pero se sabía que había hombres que sobrevivían la crucifixión, que sobrevivían tras ser derribados de una cruz. Por esto los soldados tenían vigilia ante Jesús crucificado. Quizás Mateo, y solo Mateo menciona esto en el Evangelio, nos da este detalle para eliminar cualquier sugerencia de que Jesús fue retirado de la cruz sin morir. En los versículos 39 al 44 vemos más burlas e insultos a Jesús. Y tengamos presentes, esto no es como le das una burla a alguien que está parado enfrente de ti o a alguien que está jugando y le das el bullying. No, estas burlas se las están haciendo a Jesús mientras Él está colgado del madero. Vemos el desprecio contra Jesús por la gente común. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra Él. Ya un gesto sin palabras comunica un desprecio, como cuando tú estás mirando a alguien y le meneas la cabeza en desprecio y negación. Añádele la blasfemia que le añadían en sus palabras. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, le decían. ¿Y qué tal de los líderes religiosos? Los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otros salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Y hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban también. Este desprecio es cumplimiento del Salmo 22, que es un salmo mesiánico tipificado en David. Mira cómo dice el versículo 7 al 8 del Salmo 22. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza, diciendo: que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Jesús, el Salvador despreciado por todos, recibió este desprecio dirigido al Hijo de Dios y era contra el Hijo de Dios. Estaba colgado en el madero mientras daba su vida por nosotros. La muerte de Jesús es de mayor significado según Mateo. Esto lo vemos en los versículos 45 al 54. Y la muerte es precedida por una oscuridad que precede el juicio en el versículo 45. Y es un cumplimiento de la profecía en el libro de Amós, capítulo 8, versículos 9 al 10, que lee: y sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra
en pleno día se escurezca. Entonces cambiaré sus fiestas en llanto y todos sus cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. Y es una oscuridad que dura 3 horas. Y alrededor de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Y esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y fue un grito de lamento. Todos lo escucharon. Y es mejor afrontar estas palabras con honestidad y aceptar que esto fue un gran grito de dolor y lamento que formaba parte de pagar por nuestros pecados. Cuando lo leemos, no lo entendemos. No entendemos el sentimiento que hubo ahí. Con este grito, en la obra de la salvación para los pecadores, se rompió misteriosamente la comunión hasta entonces interrumpida entre el Padre y el Hijo. Las Escrituras nos ayudan a entender el significado de este momento. El profeta Habacuc podía decir en su oración, vuestros ojos son demasiado puros para contemplar el mal y no podéis contemplar el mal, refiriéndose a Dios. Y el apóstol Pablo añade, el que no conocía pecado, él, es decir, el Padre, hizo pecado para nosotros. Y de nuevo Pablo escribe en Gálatas 3, Cristo se hizo una maldición para nosotros, porque está escrito, maldito el que cuelga de un árbol. Finalmente, Pedro escribe en 1 de Pedro 2, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Así que aquí en el Calvario, Dios en Cristo lleva su propia ira sobre nuestro pecado. Escucha esto. Jesús llevó la ira de Dios hasta lo profundo de la muerte, sufriendo el pecado del hombre en el acto de destruir el pecado, más allá del cual el pecado podía ir. El grito de la cruz hizo saber al mundo que un sufrimiento de tal profundidad estaba ocurriendo en la divinidad. La plena divinidad estaba comprometida en soportar el pecado del mundo a un precio tan increíble que significaba la muerte de Dios, la muerte del Hijo de Dios. Y este es el verdadero significado de la cruz. La muerte de Jesús trae consigo 3 señales: el velo rasgado, los santos resucitados y la confesión del centurión. En el versículo 51, el velo es rasgado de arriba hacia abajo y hay un terremoto y las rocas partidas en las tumbas. Y este velo dividía el lugar santo y el lugar santísimo en el tabernáculo, luego en el templo. Y el sumo sacerdote solo podía entrar en el lugar santísimo y solo un día al año en el día de expiación. El velo rasgado tiene 2 significados importantes. El primero es juicio. Todo se acabó. En el momento en que Jesús exhaló su último aliento, el templo en Jerusalén se convierte en una casa desolada. Y esto lo profetizó Jesús en Mateo 23:38, cuando habló contra Jerusalén. Una vez el verdadero sumo sacerdote finalmente apareció, el verdadero Cordero de Dios,
que había sido asesinado, el verdadero asiento de misericordia, fue finalmente revelado. Ya no se necesita un sumo sacerdote terrenal. Ya no se necesita un asiento de misericordia. Ya no se necesita un rociado en sangre, una ofrenda de incienso y un día de expiación. Porque la muerte de Jesús trae el juicio final al templo. Porque en vez de ser una casa de oración, fue convertida en cueva de ladrones, como él dijo. Se acabó todo. Pero también el otro significado de este velo es salvación. Todo está abierto. Ahora, a través de Jesús y solo por Él, todo el mundo está invitado a la presencia de Dios. Aleluya. Tanto las exigentes restricciones al acceso a Dios como la distinción entre judío y gentil han sido abolidas. Y como dice Pablo, una vez estuvieron lejos, los que estuvieron una vez lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, es decir, los gentiles, en Efesios 2. Ahora, no es solo el sumo sacerdote y solo Él quien puede entrar en el lugar santísimo y poner sus manos sobre el cordero para buscar perdón para el pueblo. Ahora, todas las personas, judíos y gentiles, clérigos y laicos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, todos pueden entrar, todos pueden obtener acceso directo a Dios mediante la fe. Como dice Romanos 5, 1 al 2, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe. A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Está todo abierto. La segunda señal es un poco más interesante. En el versículo 52 leemos que los santos resucitados después de la resurrección de Jesús. Primeramente, se entiende que la intención de Mateo en la frase los cuerpos de muchos santos, en el lenguaje original, en el griego, comienza una nueva oración en el versículo 52. Tal vez tu Biblia tiene una coma y sigue, y hasta añade un y. Pero hay un punto ahí, tenemos que pasar, porque hay que dividir el argumento. Mateo no pretende que sus lectores piensen que estas personas santas resucitaron cuando Jesús murió y luego esperaron en sus tumbas hasta el domingo de resurrección. No, se entiende que estas personas santas resucitaron cuando Jesús resucitó. Ahora, hay un misterio aquí. No está claro si la resurrección de estas personas santas fue para cuerpos terrenales como cuando Jesús resucitó a Lázaro. Recuerden, Lázaro resucitó para morir nuevamente. Se entiende aquí que estas personas santas fueron resucitados a cuerpos sobrenaturales. Y quizás es más probable que en este caso no regresaron a las tumbas y su ascenso posiblemente da testimonio de que el último día había amanecido. La última señal es la confesión del centurión. En verdad, este era Hijo de Dios. Y esta confesión nos dice la oscuridad, el terremoto y el grito de desolación convencieron a estos soldados de que no se trataba de un hombre común. Esto no era una ejecución ordinaria. Estaba claro que había algo en la muerte de Jesús, junto con estos fenómenos,
que mostraba que Jesús no era solo otro hombre, sino el Hijo de Dios. Jesús, como Mesías, prometido y único Hijo de Dios, se ve con mayor claridad en su pasión y en su muerte. Y demanda una confesión de parte de todos nosotros. Mateo resume el desprecio de los soldados, de la gente común y de los líderes religiosos hacia un Hijo de Dios como aquel que se esperaba como el rey, con una corona y un manto púrpura real como los soldados le mofaban. Que la gente común y los líderes religiosos esperaban se salvara a él mismo y descendiera de la cruz. Que los ladrones querían fuera poderoso para que los salvara a ellos también. Mateo, en nuestro pasaje, enfatiza el significado de la muerte de Jesús. Un significado profundo que solo puede entenderse a través del Evangelio. Y el Evangelio declara que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Leemos en 2 Corintios 5:21, el que no conocía pecado, él, es decir, el Padre, hizo pecado para nosotros. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondió ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, como escribe Pedro en 1 de Pedro capítulo 2. El Evangelio declara que Cristo inauguró para nosotros el camino directo a Dios. Como el autor de Hebreos dice en el capítulo 10, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. El Evangelio declara que Cristo nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios junto con Él. En Juan capítulo 1, versículos 10 al 13 leemos, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Jesús, el Cristo, el Salvador despreciado por todos, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, inaugurando para nosotros un nuevo y vivo camino a Dios. ¿Qué hacemos con esto? Desafortunadamente, el desprecio hacia Jesús continúa hoy en día. Todavía despreciamos a Jesús porque no es el Hijo de Dios que esperamos o que yo quiero. No es un rey con una corona y un manto púrpura real que me salve de la injusticia que sufro hoy. No es un Salvador que me rescate de mis problemas como yo espero y como yo quiero que lo haga. Muchos ya han decidido que Él no vendrá, no les juzgará y que definitivamente Él no existe. Pedro habla de este sentimiento en 2 de Pedro capítulo 3. Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación.
Este rechazo y desprecio viene de un corazón de piedra, de una necedad por parte de personas incrédulas y ajenas, para los cuales, como continúa Pedro en segunda de Pedro, los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. La cruz lo cambió todo. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, como leemos en 2 Corintios 5:17. Se acabó el ritual del sacrificio y la necesidad de un templo terrenal para entrar y venir ante la presencia de Dios. Tenemos acceso abierto a Dios mediante Jesús y su salvación. Podemos acercarnos a Él en confianza, como dice el autor de Hebreos. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Jesús inauguró para nosotros un nuevo y vivo camino hacia Dios. Por último, la cruz demanda una confesión. Para el creyente, si tú has creído, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió, como dice Hebreos capítulo 10. Esperamos su promesa, como dice Pedro en segunda de Pedro. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Iglesia, a la vez que esperamos, perseveremos en paciencia. Pues el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, como Pedro escribe en 2 de Pedro, capítulo 3. Si estás aquí y tú no eres creyente, o estás en las redes escuchando y tú no eres salvo, este es el evangelio que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10. Tú que no has creído, necesitas venir a Dios en arrepentimiento. Necesitas confesar que Jesús murió en la cruz por tus pecados y que por fe necesitas su perdón para entrar a la vida eterna que Dios ofrece. Terminando. Ya el velo ha sido removido. Vengamos al Dios viviente. Ya el camino a Dios ha sido abierto. Acerquémonos al Dios misericordioso. La cruz donde Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo demanda esta respuesta. Inclina tu rostro.